Buenas, mi nombre es Carol Mariano Briceño Herrera y hoy vengo a presentarles a mi grupo del proyecto de Laboratorio de Física 1, el grupo B02, grupo 2B. Mi nombre es John Alexis Pinzón Rivera. Mi nombre es Alice Valentina Calderón Tique. Bueno, el proyecto que a nosotros nos correspondió fue Laboratorio y 18 volúmenes. Nosotros tomamos como diseño los siguientes sólidos, los cuales no tienen una masa y con los cuales no se puede sacar una densidad, porque no están rellenos a la hora de ser impresos en impresión 3D. Nosotros los remodificamos teniendo en cuenta sus medidas, pero les hicimos rellenos para que así tengan una masa diferente cada uno y podamos hacer la práctica mejor. A continuación les vamos a explicar todo el proceso después de todo esto. Después de habernos asignado nuestro proyecto, nosotros nos dirigimos a modificarlos buscando una herramienta de modelado 3D, la cual nos permita diseñar nuestros nuevos sólidos con las dimensiones ya dadas por los anteriores, pero teniendo en cuenta en el volumen y la masa de nuestro sólido. Por este lado vamos a continuar enseñándoles el proceso de el modelado 3D y nosotros decidimos modelar en SolidWorks. A continuación empezaremos con el cilindro hueco. Nosotros lo diseñamos así en SolidWorks teniendo en cuenta sus medidas, dimensiones, como se puede ver en la imagen. Acá se puede ver todo el proceso que se realizó para este y sus dimensiones. El siguiente sólido que diseñamos fue el cono. Lo mismo se puede ver, este se hizo por revolución en SolidWorks, dándole medidas a nuestra pieza. El siguiente fue el cubo. Lo mismo, se le dio sus dimensiones y se pudo modificar. La esfera dándole el diámetro, la pirámide teniendo en cuenta su base y sus lados y su altura, y nuestro prisma de base triangular teniendo en cuenta su altura y sus lados y su base. El día de hoy vamos a realizar lo que es nuestro laboratorio de medición y manejo de equipos y 18 parte 1, lo que son volúmenes. Para esto vamos a utilizar, para esta práctica utilizaremos cinta métrica, el pie de rey, vamos a estar utilizando nuestra gramera y tenemos para realizar nuestra práctica lo que son una pirámide, un prisma de base triangular, 2 cilindros huecos con diferentes masas, un cubo, una esfera y un cono. Entonces ahora vamos a empezar llenando todas las tablas. Empezamos con la tabla 1. En la tabla 1, ¿qué tenemos que poner? Aquí nos dice que va el nombre del sólido y el dibujo del sólido, y a cada uno de estos se le empiezan a sacar sus dimensiones correspondientes. Las dimensiones correspondientes las sacamos con el pie de rey y con la cinta métrica. Entonces ahora vamos a empezar a sacarle a cada sólido su correspondiente dimensión. Para todas las figuras vamos a tomar 3 medidas y luego las promediaremos. Entonces comenzamos tomando el diámetro externo, que en promedio nos dio 4.965, y luego el diámetro interno, que en promedio nos dio 3.965, y ahora la altura, que nos dio 4.980. Lo mismo haremos con el cilindro hueco naranja, que en promedio el diámetro externo nos dio 4.995, el diámetro interno, que nos da 4.470, y la altura, que nos dio 4.970. Ahora procederemos con el prisma triangular.
Tomaremos la altura que en promedio nos da 4.140, la base que nos dio 4.050 y el largo que nos dio 4.990 en promedio. Las medidas de la esfera. En la esfera vamos a tomar 3 diámetros de diferentes lados para poder así promediarlo, y nuestro promedio fue 4.910 en el diámetro de la esfera. Ahora vamos a tomar la altura de la pirámide y su base. Vamos a tomar la altura. Nuestro promedio de la altura es 4.910 y ahora vamos a tomar las medidas de la base, teniendo en cuenta 3 medidas de cada lado diferente. Nuestro promedio nos da 4.980. Procederemos a tomar las medidas del cono y del cubo. Empezamos con el cono. Para tomar el cono necesitaremos las medidas de la altura y del diámetro. Para esto vamos a promediar cada una de ellas. Entonces tomamos la altura del cono, le sacamos 3 medidas a este y nuestro promedio nos da 4.910. Tomamos las medidas del diámetro, promediando estas nos da un diámetro de 4.910. Ahora tomaremos las medidas del cubo. Para esto vamos a promediar cada uno de sus lados. En un lado tomamos la medida y tenemos un promedio de 5,00. En otro lado tomamos otras medidas y tenemos un promedio de 4.980. Y para finalizar, en el último lado tenemos un promedio de 4.980. Para tomar las masas vamos a utilizar esta balanza que consiste en 3 pesos. El peso del medio, que va de 0 a 500 gramos, el peso externo, que va de 0 a 100 gramos, y el peso interno, que va de 0 a 10 gramos. Lo que queremos hacer es que la balanza quede equilibrada con esta línea. Para eso tendremos que mover cada uno. En este caso ya la tenemos equilibrada para el cilindro verde, la cual nos da que el peso de este cilindro es de 43,1 gramos. Así vamos a hacer con cada uno de nuestros sólidos. Luego procederemos con el sólido naranja. Luego de haber terminado la tabla 1 utilizando los datos de las medidas de las figuras, se procede a llenar la tabla 2. La tabla 2 cuenta con el nombre del sólido, el volumen que se saca para cada sólido una fórmula diferente, la masa que se tuvo pesándolo en la balanza y la densidad, que es una relación lineal entre la masa y el volumen. Al final los datos nos dio que la densidad promedio fue 1.3, muy cerca de 1.24, que era la densidad teórica que se tenía del filamento. Después de obtener nuestra tabla 2 completa con nuestros datos, pasamos a hacer nuestra gráfica en hojas milimetradas, ubicando los puntos. Nuestra gráfica es de masa versus volumen, ubicando nuestros puntos y trazando nuestra línea de regresión. Después tomamos nuestro porcentaje de error, el cual nos dio 5.64%, el cual es bajo, y de ahí pasamos a hacer nuestra tabla, nuestra gráfica en Excel. En Excel procedemos a poner los datos de nuestra tabla 2 de masa y volumen, para así poder insertar una gráfica en la cual se pintarán nuestros puntos de los datos obtenidos. Ahí vamos a ponerle el nombre a cada uno de nuestros ejes, como podemos observar: masa y volumen. Y le pondremos el título de masa versus volumen. Ahí le pondremos la línea de tendencia y vamos a activar
para ver su ecuación y el R. Y así sacamos nuestra regresión lineal de Excel. Nuestro cilindro hueco naranja no es del mismo material que los otros sólidos. Para mejorar esto, hicimos nuevamente la gráfica de masa versus volumen, pero no tuvimos en cuenta el punto del cilindro hueco, dándonos así un porcentaje de error menor. Respondiendo a las preguntas finales del cuestionario de nuestra hoja guía tenemos: Para hallar el volumen de los sólidos, ¿se puede implementar una misma fórmula o en qué varía su formulación? No se puede implementar una misma fórmula. El volumen de cada uno depende de su forma geométrica. ¿Cuál es el significado físico de la pendiente de la gráfica pedida? Se refiere a la densidad del material. Mientras mayor sea la pendiente, mayor será la densidad del objeto. ¿Existen puntos en la gráfica que se alejen significativamente de la línea de regresión lineal? Sí pueden existir puntos alejados de la línea de regresión lineal. Estos se llaman outliers y pueden ocurrir por errores en la medición, lecturas mal tomadas y también problemas de calibración de los instrumentos. ¿Qué tan fuerte es la relación entre las variables? La fuerza de la relación se mide con el coeficiente de correlación R o R cuadrado. Si R es igual a 1, la relación es muy fuerte y lineal. Si R está entre 0.92 o 1, la relación es fuerte. Y si R es menor a 0.9, la relación es moderada o débil. ¿Es posible predecir la masa a partir del volumen o viceversa? Sí podemos, ya que la relación es lineal, se puede predecir masa a partir del volumen o volumen a partir de la masa si conocemos la densidad. ¿Por qué hay errores en la medición de la densidad de los materiales? Los errores suelen ser por errores instrumentales como balanzas mal calibradas, errores humanos como una lectura incorrecta en milímetros y también como errores del método con unos volúmenes muy pequeños, o sea un mayor porcentaje de error y burbujas de aire. ¿Qué implicaría ignorar estos errores en la regresión lineal? Ignorar este desajuste significaría aceptar una relación lineal incorrecta, obtener una pendiente o una densidad incorrecta, también fallar en la verificación del modelo teórico y una correlación menor a 0.92 indica que los datos deben renovarse, revisarse antes de usar cada regla. ¿Existen variables externas que pueden influir en la relación entre la masa y el volumen? Sí, el error relativo permite evaluar qué tan confiables son los resultados experimentales comparados con valores teóricos. Si el error relativo es alto, o sea mayor a 10%, es razonable cuestionar la calibración de instrumentos, la homogeneidad del material y también el procedimiento experimental. ¿Qué puede llegar a generar errores durante el proceso de obtención de la densidad de los sólidos? Puede llegar a generar errores en la masa, el polvo o la humedad en el sólido, en el volumen, la lectura incorrecta de los datos del sólido y en el procedimiento, la manipulación incorrecta o las mediciones apresuradas de cada nota. Al finalizar nuestro proyecto concluimos y observamos que la relación entre masa y volumen es lineal y la pendiente de la gráfica corresponde a la densidad del material. Que una relación lineal con alta correlación mayor a 0.92 indica que el material podría ser homogéneo. Y por último podemos concluir que